Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorras 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar nuevamente con la cultura en su expresión musical. En el programa de hoy, como les he dicho, vamos a hablar de música, pero en esta ocasión lo vamos a hacer pues eso, de esa música tan nuestra que a mí tanto me gusta, que no es otra que la zarzuela. La zarzuela, como seguramente saben todos ustedes, desarrolla la mayoría de sus obras en torno a Madrid y a la vida cotidiana de los madrileños. Y es precisamente en Madrid, concretamente en los teatros del Canal, donde se está representando un fantástico espectáculo dedicado a este género musical, que lleva por título Viva Madrid. Esta antología de zarzuela hace un recorrido por la historia musical de nuestro Madrid, con un elenco de más de 120 artistas que rememoran la historia de nuestra ciudad. En el espectáculo podremos escuchar seguidillas, coplas, chotis, pasacalles, tangos y romanzas de 16 de las zarzuelas más populares y conocidas, como son, entre otras, pues La Verbena de la Paloma, La Chulapona, La Gran Vía, Luisa Fernanda, El Último Romántico, Don Manolito o El Barberillo de Lavapiés, por mencionar algunos. Y la música de estas emblemáticas zarzuelas son, como se puede ustedes imaginar, y además, como no podía ser de otra manera, de los mejores compositores españoles: Bretón, Moreno Torroba, Chapí, Chueca o Vives, que, como les decía, nos transporta a los años 30 en un paseo por ese Madrid goyesco, castizo y, por supuesto, romántico. Bueno, pues para hablar de este fantástico espectáculo me acompañan hoy el director de escena y el director musical de la obra. Empezamos por saludar, bueno, yo lo había puesto en orden invertido porque había puesto primero al director de escena, aunque está sentado hoy a mi izquierda, a la derecha de ustedes, que es Jaime Martorell. Señor Martorell, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Para hablar de mi Madrid y de la zarzuela, con palabras mayúsculas. Y también nos acompaña, como les decía, el director musical. Él es Miguel Roa. Señor Roa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido también a nuestro programa. Muchas y además gracias. quiero felicitarle por ese reconocimiento a sus 50 años. Son 50 años, ¿no? Sí. Que lleva 50 años. 50 años, que se dice en un momento, pero que es toda una vida. Felicidades, porque le han premiado precisamente por eso, por esos 50 años dedicado a la música. Bueno, pues ahora me gustaría que habláramos, pues eso, de zarzuela, de lo que es y lo que significa, y por supuesto de este fantástico espectáculo que se está representando, como les decía, en los teatros del Canal. Pues la tertulia está abierta, me da igual quién comience, pero comenzamos ya. Miguel. Por favor. Bueno, como empiecen así, al final les hablo yo de Madrid. No estaría mal. No estaría mal, pero prefiero que hablen ustedes, que por eso están hoy aquí invitados. Bueno, ¿Qué es y qué significa la zarzuela? como casi todo el mundo sabe, la zarzuela debe su nombre precisamente a donde hoy subsiste el Palacio de la Zarzuela, porque parece ser que era una tierra donde había muchas zarzas, quedó la cosa, bueno, el nombre ha pasado a la historia y muchas personas no saben por qué. La zarzuela es un género que casi siempre se compara con la ópera, cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. La zarzuela es una obra que se hace para teatro y alterna los diálogos hablados, toda la palabra hablada, con la cantada.
cosa que esto ha perjudicado bastante al género, dado que sale un cantante y empieza a contar sus desventuras de amor, está enamoradísimo de Pepita y dice, porque Pepita, yo te quiero, Pepita, y de pronto, papá, metemos un acorde en la orquesta y dice, te quiero, Pepita mía, o cualquier historia de estas, y ahí se produce un corte en el devenir de la acción. Los italianos fueron más listos porque ya en la época de Claudio Monteverdi inventaron un sistema de medio pelo que está con un pie en Europa y con otro no sabemos dónde, que es el recitativo, que ha hecho que las partes habladas se conviertan en partes cantadas, pero sin todo el estruendo que la orquesta pone en los números como dúos, romanzas y esto, ¿no? Ahí se produce una continuación de lo que es el espectáculo, de lo que es la acción. Ahora, curiosamente, la zarzuela ha sobrevivido durante cientos de años gracias a una pléyade de compositores que no salieron, la mayoría de ellos no salieron de España, pero que han aportado una cantidad de música, una cantidad de títulos increíbles. Si comparamos la zarzuela con la ópera, veamos, o sea, grosso modo, la ópera tiene aproximadamente en su haber unos 50.000 títulos, pero estamos hablando de las óperas de todos los países donde ha habido compositores de ópera, mientras que la zarzuela, que solamente afecta a España y algún que otro país sudamericano, son 11.000 títulos. No está mal, ¿eh? No, No está mal. están todos absolutamente clasificados, simplemente con, no sé, con un 10% de esa cantidad que sobreviva, ya es éxito. Tiene mucho mérito en este país, porque claro, no se trata de fútbol ni cosas de estas. Efectivamente, pero bueno, yo creo que los españoles hemos sabido valorar este género, quizá porque lo hemos sentido como nuestro. Es algo tan nuestro, tan especial, como nos decía ahora mismo el maestro Roa. Bueno, es que solamente está en España, con algún matiz en Iberoamérica, pero realmente es España quien lidera este proyecto, ¿no? O sea, Sí. quien mantiene más bien. Bueno, la diferencia en el teatro de lo que es la zarzuela y los otros géneros musicales es básicamente por la música y por el género teatral, porque lo mismo lo encuentras en Francia, que encuentras la ópera comique, o lo encuentras en Inglaterra con el musical, que es el que está de moda ahora, o en los alemanes con el Singspiels. Entonces te encuentras que la gente ha dejado de ejercer el género tal como era. O sea, nadie ya hace la ópera Carmen tal como se escribió, porque como tiene unos parlamentos de 20 minutos, dicen, no, porque eso no sobra. Entonces lo que hacen es llamar a un señor que se llama Guirao y pone unos acordes más o menos de aquella manera y rellena musicalmente haciendo unos cortes, pero la base de la obra es el mismo sistema que tenemos nosotros, el mismo concepto de zarzuela, es decir, un texto que está jalonado de más o menos números musicales. Pero también hay que pensar en las cosas que ocurren ahora con la televisión. En la televisión ninguna serie puede durar más de 55 minutos con los cortes necesarios para los descansos. Lo mismo ocurría en aquel tiempo. Se necesitaba una obra suficientemente larga para que la gente pasase toda la tarde, cenara y se fuese a su casa después de ver el espectáculo. El espectáculo tenía que durar unas 4 horas y media. Pero eso, ¿la zarzuela? La zarzuela, La la ópera ópera, cualquier- comique, todo- el todos- Singspiel, la ópera. Ya, ya. Entonces ahora todo lo que dura más de 2 horas es demasiado. Y entonces si algo duraba 2 horas, era una cosa pequeñita, no tenía sentido. Pero yo no recuerdo, y he ido a ver muchas veces zarzuela porque me gusta muchísimo, haber estado en una zarzuela que durara 4 horas. No tengo esa Porque las percepción. cortamos. Ah, bueno. Cuando uno dice, vamos a hacer la bruja, sí, pero sin los parlamentos. Bueno, haremos los cortes.
sea, Ay, que va, cuando va. yo he visto la verbena de la Paloma ya estaba cortada también. No, la verbena de la paloma es diferente. La verbena de la paloma ya pertenece a un género Género que el chico. que es el género chico, se hace todo de corrido y es rapidito, porque eso Eso es lo que rellena- yo entiendo por zarzuela, este tipo de obras. Quizá No, sí, esto, claro. claro, Pero claro. zarzuela es el esto barberillo, zarzuela es el manojo de rosas, Claro, pero- zarzuela La es... revoltosa. Pero ninguna de estas que estamos mencionando yo la he visto con una extensión de 4 horas, ni la revoltosa, Bueno, ni el Me barberillo. refiero a los descansos que se daban para que tú pudieras Ah, merendar. bueno, vale, Es decir, vale. Una vez que hagas toda la función, con todas las repeticiones, todos los números y todo el texto, la obra suele durar unas 2 horas y media, 2 horas 3/4, que añadiendo los 2 descansos Claro, de media claro. hora, podías ir a pasar la tarde. Sin ahí, duda. Tranquilamente. Ahora quieren que el público, si es posible, que no haya descanso, con lo cual 2 horas sentado en el patio de No, no, butacas resulta, es claro. indigesto. Pero en los sainetes o que después se musican y que se hacen el género chico, esas obras, tú piensas que maestros esto lo sabrá mejor que yo. ¿Cómo era lo del Apolo, la cuarta de Apolo? Es decir, se hacían las funciones todas seguidas para que tú llegases a las 6 y terminases a las 12 en el teatro. Entonces, entre una y otra te metían un sainete musical, que era una cosa cortita, y luego seguían con la grande. Entonces era... Hombre, y había la función vermú, que era la que se hacía después de comer, pero en fin, eran obras cortas que el público conocía ya de antemano. No era como estas cosas que están poniendo ahora en televisión, como no sé qué historia del Puente Viejo, que hay una señora que es malísima, que se llama Doña Francisca. ¿No? Esto todos los días nos largan unos capítulos. Bueno, a mí no, porque no lo veo, pero mi mujer está encantada con... Bueno, vamos a dejar a cada uno que esté encantado con lo que le guste. Pues sí, sí. Yo, vamos, a mí me parece, o sea, a mí no me interesa, para eso me pongo a leer cosas que... Me parece fenomenal. Yo espero que en la hora de este programa estén todos ustedes viéndonos y no se les ocurra hacer otra cosa, porque ya saben, yo les necesito ahí. Así que yo me parece bien que el doctor Roa no vea esto que no le gusta, pero este programa seguro que sí. Y su señora estoy segura que nos está viendo. Como nos queda muy poquito tiempo para irnos a publicidad, casi hacemos ahora el corte publicitario y cuando retomemos lo vamos a hacer con esa fantástica antología que es Viva Madrid. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Ya saben que estamos dedicando el programa de hoy a la música y más concretamente a la zarzuela. Y que están conmigo el director de escena y el director musical de la obra Viva Madrid, que se está representando también, como les he comentado, en los teatros del Canal. Están conmigo Jaime Martorell y director musical Miguel Roa. Bueno, decía yo antes de irnos a publicidad que vamos a hablar del espectáculo, de Viva Madrid. ¿Qué es este Viva Madrid? Bueno, el Viva Madrid es una antología, que eso es un género nuevo en todo lo que es el mundo de la zarzuela, que más o menos será un invento del señor Tamayo. Bueno, digamos que fue una resurrección.
Pero yo no sé si la SGAE lo contabiliza. Vamos a dejar a la SGAE aparte. Vamos a dejar a la SGAE aparte, que a mí me tiene muy nerviosa. Bueno, Estos de la SGAE. ellos clasifican los géneros. De alguna manera, la SGAE, aunque igual ahora no sea se lo les que ha sea. ocurrido, igual no se les ha ocurrido, Sí, no les vamos sí, a dar sí, pistas. Todo está. No le vamos a dar Todo eso pistas, lo no tiene. vamos a engrosar más la gran fortuna de Teddy Bautista y todos aquellos que, gracias a Dios, ya salieron de las Bueno, SGAE. esos desaparecieron, Gracias pero a Dios. antes que estos señores, Había otro un tipo. hombre como Barbieri es el que se le ocurrió fundar semejante cosa, que con muy buen tino, que es el que nos creó el Teatro de la Zarzuela y el que generó toda esa corriente zarzuelística que dura hasta hoy. Es decir, gracias a él, la zarzuela deja de ser un... Esto lo diría mejor el maestro que yo. Pues que lo diga el maestro. Lo que dice Jaime. Que la zarzuela deja de ser un género menor y se vuelve un género mayor en España a partir de 1850, cuando Barbieri... Sí, hacia el bueno, a partir de 1850 más o menos es el género que llena los teatros, y luego pues empresarios con mucha vista para el negocio empiezan a fragmentar, a hacer lo que es el teatro ínfimo, y entonces pues claro, ya sabían que los niños podían ir a determinadas funciones, las señoritas casaderas a otras, los golfos... A otras, las costumbres de la época. Hemos existido en todas. El género psicalíptico. Han existido en todas las épocas, ¿no? Pues elegían otra cosa. Bueno, lo que se trataba era de darle vida, como dicen ahora los jóvenes, vidilla, ¿no? Dar al género para que la cosa siga funcionando. Y eso se ha conseguido. Sí, bueno, sí, se ha conseguido durante más de 100 años. Sin duda. Y este género nuestro sí, que tenemos aquí, que es una antología, que ustedes están viendo es aquí, una selección que hace el autor, en este caso varios que somos todos los que hemos intervenido en crear este espectáculo, para crear un todo tomando varias, en este caso con una idea que es la de contar cosas sobre Madrid. A lo mejor podríamos haberlas hecho sobre Andalucía, porque también hay muchas zarzuelas que ocurren en Andalucía, hay zarzuelas que ocurren en la Huerta Valenciana, que ocurren en el norte de España, que ocurren en Galicia. Sí, pero para aquello que se representa en los teatros del Canal en Madrid, pues Bueno, a lo porque mejor era una buena idea. el encargo era hacer una antología sobre Madrid, entonces eso es lo que hemos hecho. Y además que en la función se dice bastante veces la palabra Viva Madrid, porque está en el texto de la Francisquita, en el texto del Último Romántico, en el texto de las mantillas, entonces está muchas veces esa palabra y es la que hemos utilizado para dar título a esa antología, que es la unión de varias zarzuelas, unos fragmentos sin partes habladas. No hay parte hablada, no hay diálogo, es todo música. Bueno, aparte hay una cosa muy, muy curiosa, yo lo iba pensando otro día cuando volví a casa, y es que la expresión de Viva Madrid, se ha estado utilizando hasta los años 50. Yo me acuerdo cuando era pequeño, oía a los mayores que decían siempre, Viva Madrid, que es mi pueblo. Sin duda. Decían esto. Y esto se ha estado utilizando siempre, pero claro, exactamente igual que si abres La Vanguardia, pues te encuentras Visca Cataluña. Es justo que esa frase de Viva Madrid, que es mi pueblo, lo decía mi tía Catalina Oliver, que nació en el 11 y no salió de Mallorca jamás. ¿Verdad? Y decía Viva Madrid. Y Agustín Lara nos escribió ese chotis dedicado a Madrid sin conocer Madrid. ¿Puede haber mayor grandeza? Efectivamente. Mayor grandeza quiero decir que la que tiene Madrid, ese Madrid de mi alma que yo tanto quiero. De todas estas obras y de todos estos compositores, yo no sé si podemos destacar alguno, porque la verdad es que son todos, pues eso, la florinata de los compositores, lo mejor, lo más granado que podríamos decir. Sí, pero no olvidemos la retaguardia que hay. Aquí no olvidamos a nadie. Vamos, bueno, en España hemos olvidado a mucha gente. Pues aquí no. Pero bueno. ¿A quién queremos destacar de esa retaguardia? Pues yo no sé, son tantos los compositores que han escrito sobre ello, incluso que un compositor donostiarra como Pablo Sorozábal Martiarena
haya hecho una obra que se llama La del manojo de rosas, que es uno de los piropo paradigmas del repertorio madrileño. En fin, ahí... Bueno, hasta el catalán, por excelencia de la zarzuela, Vives. que es Vives, con el que cerramos nosotros el Viva Madrid, que como dicen esa función de Albert Boadella, no hay nada más español que un catalán. Sí. Sin duda, como demuestra Boadella, sin duda. Sí, sí. Porque esto pasa en Madrid. Yo no sé si esto pasaría en otras regiones de España, el que tengamos, y además orgullosísimos de tener a un catalán dirigiendo los teatros del Canal. O sea, imagínense, ¿ustedes se lo imaginan a la inversa? ¿Un madrileño dirigiendo el Palau? ¿A que no? Seguro que no. Pues esta es la grandeza de Madrid, gracias a Dios. Bueno, a mí me gustaría que, pues nos queda muy poquito tiempo, decía yo, destacar de estas obras, quizá una de las más emblemáticas, La verbena de la paloma, o es una de tantas, porque la verdad es que son todas fantásticas. Bueno, yo... ¿Cómo se ha hecho este montaje? ¿Cómo van engranando unas con con mucha otras? dificultad. Me imagino que tiene que ser muy dificultad para que el público pase de montañas a llanos, vuelva a las montañas y termine en el Everest. Entonces, eso es la complicación de darle al público una de cal y otra de arena, porque si está todo seguido no sale un Wagner y entonces la gente se aburre. Entonces hay que dar un poco a la italiana, pasando mucho más entretenida nuestras zarzuelas que eso esas grandes óperas que hay de todo, como tú, por supuesto. Maravillosas, pero, claro, pero más aburridas. Nuestro público disfruta muchísimo con lo nuestro y el suyo disfruta con lo otro. El engranaje es difícil, y sobre todo porque a mí me odian bastante toda la gente que sale al escenario porque no tienen tiempo de cambiarse, porque pasar de esa caramba tremebunda que llevan a los trajes de los años 30, luego tener que infundarse el traje de Jueves Santo para volver al siglo XIX con la francisquita, la gente va corriendo, a veces tienen que estar de rodillas, sí, sí, mientras las peluqueras van colocándoles las mantillas y las pelucas y las sastras les van atando pero las ese es crinolinas. el cambio que antiguamente llamábamos el cambio de viene mi marido. El cambio ¿sí? rápido. Hay que hacerlo a una velocidad de espanto. Y eso con 100 personas en el escenario, no los es fácil. bailarines, los figurantes, todo el coro, menos mal que la orquesta no sale. No está subida al escenario. En este caso Menos no, mal. pero Menos lo inventaremos en la próxima. Estoy segura que algo se podrían inventar. Pero a pesar de todas esas dificultades, el éxito ahí está. Y los madrileños lo agradecemos. ¿Cómo ha sido la respuesta cómo está siendo la respuesta del público madrileño? Pues la del público maravillosa. Lo que pasa es que la primera vez que hicimos la función, hicimos una función en el Palacio de los Deportes, vinieron 8.000 personas. La segunda vez hicimos 9 funciones en el Canal y se agotaron las entradas el segundo día. Y aquí ahora hemos hecho 15 funciones y volvemos a estar sin entradas, con lo cual, si se vuelve a programar alguna vez esta función, habrá que añadir más funciones, porque no hay nunca una entrada. Necesitamos como mínimo un mes entero para que todos los madrileños podamos pasar por allí. Y yo decirles que no he tenido la suerte de poder ir, ya lo siento, aún nos queda un poquito de tiempo, muy poco. Intentaré pasar por allí, aunque sé que es difícil, pero bueno, trataremos de tirar de las influencias de estos señores. Si no, entre bastidores, allí entre bambalinas, cajas, o junto al director, a ver si aprendo algo, que nunca está de más. Bueno, junto al director igual no la puedo dejar que esté junto a mí. Ya sabía yo que alguna dificultad sería que ver. Si la miro a usted me pierdo y... Uy, muchas gracias, qué generoso, qué qué amable. Qué amable. No, otra cosa no, que a mí lo que me gusta es la zarzuela. No digo de música, pero de otra zarzuela. De música hablaba yo, pero ¿de qué cree usted que estaba yo hablando? Yo hablaba de música. Sí, digo sí, que sí. tocaríamos otro género, no, porque a mí el que me gusta es la zarzuela. Claro. No, podríamos equivocarnos de compás, pero le digo yo que tampoco es para tanto. Le digo yo que no es para tanto. Aunque le agradezco lo galante y lo amable que ha sido conmigo. Tenemos del tiempo justo para despedirnos. Yo les deseo todo el éxito del mundo. Y cuando termine esta obra, ¿tienen ya programado algo o como suele pasar esto no se puede contar porque luego las cosas no salen? ¿Hay proyectos? Supongo que sí, proyectos siempre hay, ¿no? Pues no. Los proyectos que tengo son familiares.
acercarme a mi familia, y yo creo que esta es una buena función a lo mejor para dejar de pensar en el teatro. El teatro está muy bien durante algunos años, pero a veces llega un momento en el que dices, estoy mejor en casa. Hay que descansar un poco. Sí, el público es muy bueno, lo que pasa es que es un veneno el escenario, el público, Claro. pero está muy bien también la familia y la casa. Esa apoteosis final cuando salimos todos y aplaudimos todos, ese momento es indescriptible, hay que vivirlo. Sí, yo estoy con Jaime en eso, y llega ya un momento en que estás ya... has hecho todo cuanto tenías que hacer, o sea, ya estás cubierto, y yo ahora en lo que más pienso, curiosamente, es en algo que puede parecer una bobada, pero no lo es. A mí lo primero que hago siempre por la mañana antes de desayunar es el crucigrama de La Vanguardia, en castellano, de Jordi Fortuny, que es un profesor de matemáticas. Y vamos ya por el 10.047. El mejor crucigrama en castellano está hecho en un periódico catalán. Nada de ABC ni nada de este. Es lo que tiene. Y hacerse 10.047 con el de hoy, crucigramas como estamos haciendo, bueno, es una cosa de... Pues entonces yo entiendo que, como decía Jaime Martorell, hace falta descansar un poquito para que pueda dedicarse y disfrutar más de sus crucigramas, porque si no, en fin, el crucigrama por la mañana, luego nos tenemos que ir corriendo al teatro, un descansito ahora. Hombre, sí, menor zapato y más zapatilla. Efectivamente. Pues la verdad es que ha sido un placer tenerles aquí. Hemos llegado al final del programa, no tenemos tiempo para más que para reiterarles mi agradecimiento tanto a Miguel Roa como a Jaime Martorell. Gracias y espero volverles a ver por aquí. Y a ustedes, como siempre, recordarles nuestra web, porque nos vamos hasta el próximo punto de encuentro, www.puntodencuentrodigital.es, y nuestro correo comentarios@puntodencuentrodigital.es. Y una vez más, como les digo cada día y les he dicho hoy en el transcurso del programa, a quien yo necesito ahí es a ustedes, porque si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.